Ahora vamos a ver la fibrilación auricular y el flúter atrial, que es muy preguntado también. ¿Cómo se generan esto? Bueno, la mayoría de todos los que vamos a ver por encima, los problemas que vamos a ver por encima de este nódulo, van a ser, como ustedes ven, QRS estrechos, QRS estrechos, QRS estrechos, QRS estrechos, QRS estrechos. ¿Por qué son estrechos? Porque como llegan directamente estas señales al vicepresidente o a Taguara, al nodo AB, no pasan por aquí. Mira que ellos los tienen menos pintados porque no pasan por aquí. Y el problema de no pasar por aquí, recuerden que cuando llega la señal acá y hasta llegar acá es desde que llega la señal a las aurículas y la despolarización, que es contracción de la misma. Entonces, si ellas no se contraen, no vamos a ver ondas P, por lo general, como pasa en la fibrilación atrial y en el flúter atrial. No hay ondas P, ¿por qué? Porque no hay despolarización de las aurículas. Entonces, ¿cómo se da primeramente la fibrilación auricular? Son flujos ectópicos que se generan de las venas pulmonares. La mayoría, casi el 90% es por las venas pulmonares, que se originan en la aurícula izquierda, ¿cierto? En la aurícula izquierda se generan estos flujos ectópicos, que ahí se ve como el solcito. Entonces, esos flujos ectópicos llegan al nodo, obviamente no pasan por aquí, llegan al nodo y se envían al haz de His. Entonces vamos a tener un QRS porque si llega la señal al haz de His, pero llega a una manera desorganizada y rápida porque va a estar mandando señales, entonces no le da chance realmente de contraerse el ventrículo de buena manera. ¿Cómo sabemos que no se contrae de buena manera? Porque el QRS está estrecho. Lo normal es 3 cuadritos pequeñitos, pero él va a tener un cuadrito pequeñito, por lo general, un cuadrito pequeñito. Entonces ya yo sé que eso es en este caso, pues, una fibrilación auricular. ¿Qué más pasa en la fibrilación auricular? Que el RR, o sea, de contracción a contracción ventricular, no van a ser del mismo tamaño. ¿Por qué no van a ser del mismo tamaño? Porque aquí se van mandando señales desorganizadas y rápidas, entonces este nodo no va a poder filtrar todas esas señales. Y como no filtra todas esas señales, vamos a tener contracciones rápidas y desorganizadas de los ventrículos. Entonces, ¿qué vamos a tener en una fibrilación auricular? QRS estrechos, vamos a tener RR irregulares y vamos a tener también ausencia de ondas P. No hay ondas P porque no hay contracción de las aurículas. ¿Qué pasa? Es parecido a lo que pasa en el flúter atrial, más o menos. ¿Qué pasa en el flúter atrial? Que hay un flujo de reentrada en la aurícula derecha, en el 90%, 95% de los casos, un flujo de reentrada aquí va a estar pasando información que no viene del nodo sino auricular, no viene del presidente, sino que se generan este flujo de reentrada en el atrio cabo tricuspidio, se llama esto, cabo tricuspidio, manda la señal acá y bueno, igualmente vamos a ver QRS estrechos, vamos a ver que el RR va a ser regular, pero vamos a ver las llamadas F mayúsculas, que son como
dientes de sierra, dientes de tiburón, dientes de serrucho, que lo llaman principalmente. ¿Cuál es otra diferencia de estas dos? Bueno, pues que en un flúter, sí, como vemos que no hay una contracción adecuada, si pasa 48 horas que él está con esa fibrilación auricular, él no, al despolarizarse, porque él se contrae, pero como no se contrae de buena manera, queda sangre aquí. Y más de 48 horas se forman coágulos. Entonces no vas a hacer cardioversión después de 48 horas, porque al hacer tu cardioversión sincronizada se pueden soltar los trombos que se formaron aquí y irse hacia el cerebro y causas un ictus al paciente, o irse por la aorta descendente y causar una isquemia, ya sea mesentérica, ya sea a nivel renal o donde sea. Pero la más temida es que se me vaya al cerebro ese trombo y me jode al paciente. Entonces, más de 48 horas no puedo hacer no voy a hacer una, ¿cómo se llama? Una cardioversión sincronizada. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí te está diciendo que en la fibrilación auricular hay flujos ectópicos que vienen de las venas pulmonares, principalmente de la aurícula izquierda, y que van a hacer el mejor manejo es una ablación. Muchos pacientes se niegan, pero es que hacen una ablación en el lugar donde está mandando las señales, y pues ya no envían señales y estamos ready. En el caso de un flúter, aquí vemos que hay una reentrada de las señales que se envían al nodo atrioventricular, que está como por aquí, porque aquí viene el presidente, por aquí está el otro, vienen las señales, y estas señales llegan, pero están en un bucle, ¿cierto? Entonces envían señales rápidas, por lo general tenemos por eso taquicardias, y es en el atrio cabo tricuspidio, ismo cabo tricuspidio. Aquí se envía un circuito de reentrada. Entonces pregunta, ¿cómo es la fisiopatología de un flúter atrial? Circuito de reentrada en el atrio cabo tricuspidio. Y ¿cómo se genera una fibrilación auricular? Son señales que vienen de las venas pulmonares. Señales que vienen de las venas pulmonares al nódulo que está por aquí. Se salta al nódulo principal, llegan al haz de His, hay contracción ventricular, pero no es adecuada, queda remanente de sangre en más de 48 horas, se forma el trombo. Entonces de eso realmente es que depende el manejo, que el manejo lo desglosé aquí para ver. Aquí se lo desglosé bien a chat para que lo explicara bien. A ver. Aquí te dice la fisiopatología, focos ectópicos de las venas pulmonares, no pasan al nodo, al presidente, al sino auricular como deberían, pasan al nodo atrioventricular. Entonces él es un filtro, pero como él envían tantas señales que él no tiene la capacidad de filtrarlas todas y las manda al ventrículo. El ventrículo se contrae, pero de manera muy rápida, no hay contracción de las aurículas, por lo cual tenemos ausencia de P y QRS estrechas. Como lo dice aquí, ausencia de ondas P, RR irregulares en el caso de un flúter, de una fibrilación auricular, y QRS estrechos que miden menos de 3 cuadritos. En el flúter auricular las diferencias es que no son en focos ectópicos, sino que el circuito de reentrada, como lo dijimos, en el atrio o en el istmo cabo tricuspidio, y eso me va a dar ondas en dientes de sierra, que son las F mayúsculas como vimos. La clasificación, esta es muy importante, la clasificación de las fibrilaciones auriculares son, porque de eso depende el manejo. Paroxística, que es menos de 7 días, usualmente menos de 48 horas. La persistente, que es más de 7 días, que requiere intervención con cardioversión
para que ya el corazón deje de estar en fibrilación, y la permanente cuando se acepta que la fibrilación está y que ya no se puede revertir. Entonces, ¿cómo vamos a dar el manejo? Depende de la estabilidad y inestabilidad del paciente. Si el paciente está hipotenso, tiene angina, tiene edema agudo de pulmón, tiene extremidades frías y todo eso, es cardioversión eléctrica sincronizada, sin importar el tiempo de evolución. No te importa. Si el paciente está inestable, ya el riesgo, el manejo, ¿cómo es la vaina de supera el riesgo? Bueno, eso mismo. Entonces, o es eso o es que se te muera. Le das cardioversión sincronizada, no te importa si está estable o está inestable. Si el paciente está estable, ahora tú te preguntas cuánto tiempo tiene. Si tiene menos de 48 horas, ahora le das una cardioversión eléctrica o farmacológica. No te importa si está coagulado o si está anticoagulado el paciente. Porque por lo general, antes de las 48 horas no hay tanto riesgo de formación de trombos. Y controlas la frecuencia si quieres. Si el paciente tiene más de 48 horas o no sabes, el paciente no te puede decir cuándo comenzó realmente esa fibrilación, que está de que palpitaciones irregulares y todo eso, a ese paciente no lo puedes cardiovertir. No lo puedes porque no sabes si se formó trombo o no se formó trombo, no te vas a correr el riesgo porque ese paciente está estable. Entonces le das durante más de 3 semanas, le das anticoagulación, o lo mejor sería un eco transesofágico. Ese eco transesofágico te va a decir a ti, ¿hay trombo o no hay trombo? Si no hay trombo, le das cardioversión sincronizada. Si hay trombo, si no hay trombo, cardioversión. Si hay trombo, le das un antiplaquetario, lo anticoagulas por más de 3 semanas y luego le haces una cardioversión. ¿Qué pasa? Si no tienes un eco, ¿cómo vas a mejorar a ese paciente? El control de la frecuencia y control del ritmo. Es básicamente lo mismo. Control de la frecuencia, ¿con qué lo vas a hacer? Con beta bloqueadores como el metoprolol y el carvedilol. También puedes dar bloqueadores de canales de calcio no dihidropirídicos como el verapamilo, el dialtacén, y de tercera línea tienes la digoxina. Pero la digoxina la vas a utilizar si y solo si ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menos de 35. Entonces tú dices, voy a darle digoxina a ese paciente. Todos esos medicamentos que hacen, tú te preguntarás, él ralentiza la conducción de las señales al nódulo atrioventricular para permitir que el ventrículo responda de una manera adecuada y no tan rápida. O sea, que el ventrículo se contraiga de buena manera. Entonces, lo que ellos actúan, ¿dónde actúan? En el nodo atrioventricular. Esos medicamentos también pueden actuar en el nódulo el sino auricular, y te pueden permitir que las aurículas también se contraigan de buena manera, ya que ralentizan la conducción a los nódulos, pero principalmente al nodo atrioventricular, que es lo que tú quieres hacer, ralentizar la llegada de esos flujos ectópicos, ya sea del de reentrada por el flúter o ya sea de las venas ectópicas, del flujo ectópico de las venas pulmonares. Ralentizas eso y ya ese paciente está muchísimo mejor. Y también puedes controlar el ritmo con antiarrítmicos como la amiodarona, la flecainida y la propafenona, que se usa en pacientes jóvenes sintomáticos o que quienes no logran un buen control de la frecuencia. Pero eso ya es tercera línea, ya. Porque primero lo que tienes que hacer: estable, inestable. Inestable, en cualquier caso, más de 48 o menos de 48 horas tienes que darle cardioversión sincronizada, porque ese paciente se te puede morir de la arritmia. Si está estable, ahí sí difiere del tiempo. Menos de 48 horas, cardioversión sincronizada. Más de 48 horas,
tienes que darle su anticoagulante, apixaban, rivaroxaban, todas esas cosas que terminan en xaban. Warfarina no es de elección, así que no pienses en warfarina en esos casos por lo general. Y si tienes a la mano un eco, bueno, el eco, porque con el eco no tienes que esperar esas 3 semanas, sino, sabes que hay un coágulo, vas a esperar las 3 semanas, pero si no hay un coágulo, de una vez cardioversión y mejoras eso. Entonces, básicamente ese es el manejo que se le da a una fibrilación auricular. ¿Cuándo das anticoagulación? Bueno, la anticoagulación se da según el riesgo tromboembólico que haya. Si ese paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, ha tenido accidente cerebrovascular isquémico, tiene más de 75 años, tiene entre 65 y de 65 para arriba, entonces por lo general le das 1 punto a todos, menos si ya tiene un accidente cerebrovascular, le das 2 puntos. Y si tiene más de 75, 2 puntos. En mujeres el puntaje es 3, pero si ya tienes 2, deberías anticoagular. Le cuentas de mujer, tiene 65, tiene hipertensión, bueno, anticoagulas a esa mujer. Y si es hombre y tiene más de 65 y tiene hipertensión, tiene diabetes, ya con 1 deberías, la verdad, agarrarte el riesgo de anticoagular mejor, porque puedes no anticoagular o anticoagular con 1. Mejor anticoagula, que se salva el paciente, y si lo anticoagula, bueno, no le va a pasar nada. Y ahí te dicen, pues, anticoagulantes, warfarina, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, pero realmente los mejores son apixaban, rivaroxaban, dabigatran. La warfarina puede dejarla para otros casos.